escucha, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ya terminamos con las exposiciones el día de ayer de los 8 grupos. Ahí mismo iba calificando yo mientras ustedes iban exponiendo, les iba poniendo ahí su nota. También ya terminé de calificarles todos los exámenes. Entonces, primero Dios, en los próximos días, imagino yo el fin de semana, voy a estar subiéndole las notas para que puedan ver ahí cómo les fue. Se le interrumpe, le corta. Siempre por... Se le corta, licenciado. Permítanme. ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces, pues cualquier consulta relacionada al examen me lo comentan, o si no, a través de Cristel lo pueden escribir, ella me lo traslada a mí. Entonces, estaba haciendo cuentas, solo nos quedan 6 clases antes del examen, y como el día 25 no hay clase, no se les vaya a olvidar. Entonces, a partir de hoy son 6 clases las que nos quedan todavía. El tema de hoy va a ser corto. Bueno, el de hoy y mañana, pero lo dejé de esa manera para que podamos entender bien y platicar acerca del tema, que nos dé ese espacio. Entonces vamos a empezar. Voy a apagar la cámara por el tema del internet, que comparto pantalla y enciendo la cámara, entonces la voy a apagar. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, miren, el tema de hoy, como pudieron ahí leerlo, es el taylorismo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de este método o forma de trabajo? ¿No? ¿Lo han escuchado? No, en lo personal no. Bueno, miren, existen 2 métodos que son la cara opuesta de la moneda uno del otro. Uno de ellos es el taylorismo, que es el que vamos a ver el día de hoy, y otro que vamos a ver el día de mañana, que es el toyotismo. Son 2 formas de trabajo, digamos, o métodos de trabajo que se aplican en las empresas, ¿verdad? En los lugares de trabajo. Entonces, comencemos. El taylorismo es una forma o un método laboral que nace con el estadounidense Frederick Taylor, que de ahí viene el nombre. De ahí, pues el nombre, como les digo, y fue un ingeniero que comenzó una forma de gestión industrial con el propósito de aumentar la eficiencia y la productividad. Para ello, se busca identificar las formas más precisas y sistemáticas de optimizar los procesos de trabajo, lo cual servirá para reducir, es aquí lo voy a corregir, para, de una vez si no se me olvida. Para reducir los costos y aumentar la productividad. Para lograrlo se estudian y analizan y mejoran las formas que llevan a cabo el trabajo antes de ser implementado. Esto que se garantiza que el trabajo sea realizado exitosamente y así reduce los costos de producción y evita errores en el servicio que después se convierten en costos para la empresa. Esto da como resultado un producto o servicio eficiente y de calidad. El taylorismo, como ustedes lo pueden ver, fue creado o nace a través de un ingeniero. Ustedes saben que los ingenieros, pues, se les educa o se les forma a través del seguimiento de procesos bien estandarizados y bien perfeccionados. Entonces, la mente de un ingeniero, si la comparamos con la mente de un abogado, es totalmente diferente. Un abogado piensa más allá, ve opciones, ve diversas situaciones que se pueden dar. Entonces, la mentalidad o la interpretación o la aplicación de situaciones que tiene un abogado, por ejemplo, es mucho más amplia que la que tiene un ingeniero. ¿Qué es
pues está bien, ¿verdad? Cada quien con su área de expertise, pero ¿por qué se los menciono? Se los menciono porque la mentalidad de un ingeniero se aplica precisamente, pues por eso que él lo creó, es en este método. Este método es una serie de pasos bien estandarizados que lo que buscan es la eficiencia y también la reducción de costos a través de el cumplimiento de un trabajo a través de pasos bien estandarizados, sistemáticos y especificados para evitar errores, y a la hora de evitar errores se reducen costos, ¿ya? Entonces el taylorismo, ya lo vamos a ver más adelante, es bastante criticado más que todo hoy en día en nuestra actualidad laboral y más con la implementación del tema de la flexibilidad. Sin embargo, hay empresas todavía que lo utilizan como un método muy efectivo. Sin embargo, como lo dije, son empresas que les da el mayor beneficio, no a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ya cambié de viñeta, ¿lo pueden ver la nueva? No, licenciado. No la ven. Ay, no. Ven ahorita aspectos importantes de su aplicabilidad. No, licenciado. Sigue todavía. Qué raro ustedes que no me deje compartir, permítanme. ¿La ven aquí? Sí, aspectos importantes de su aplicabilidad. La voy a dejar así porque capaz que cuando la convierta a pantalla completa ya no se mira, ¿saber por qué? Bueno, entonces, aspectos importantes de su aplicabilidad. Estos aspectos también son como características, podríamos decirle, que determinan o enfatizan realmente a qué se refiere o cómo se lleva a cabo este método del taylorismo. Primero es la división del trabajo en tareas simples y sencillas que pueda realizar el trabajador. Divide una tarea en una serie de pasos o tareas pequeñas que realiza una serie de trabajadores en un tiempo determinado. Este método aumenta la productividad laboral y empresarial y es aplicado en su mayoría para trabajos industriales a gran escala. El taylorismo es creado, o la idea del taylorismo es ser un método bastante rígido, tiene bastante rigidez y lo podemos ver desde la descripción de estos aspectos. ¿Ya? Porque imagínense, lo que busca es la eficiencia y el ahorro de costos a través de procesos eficientes, como se los dije. Pero ¿cómo se van a llevar a cabo estos procesos eficientes para lograr esa reducción de los costos? Lo vemos aquí, que es a través de tareas simples y sencillas que puede realizar un trabajador. Aquí a los trabajadores no se les da una carga laboral fuerte, ¿ya? O muchas funciones que el trabajador pueda realizar, sino que se enfoca en que cada trabajador debe de realizar tareas específicas y sencillas, ¿ya? En aras de que no cometan errores. Eso es lo que busca, que no existan errores o la menor cantidad posible. Esas tareas o una tarea, por ejemplo, una tarea grande que puede ser bien realizada por una persona, este método dice no, esa tarea grande que si bien es cierto la puede realizar una persona, la vamos a dividir en pequeñas tareas que pueden realizar más personas. Esto siguiendo con la temática o la idea del aspecto anterior, que son tareas simples que puede realizar una persona. Entonces, una tarea la divide en varias partes, ¿ya? Buscando lo mismo, evitar lo más posible cualquier error que pueda justificar en un costo extra, ¿sí? A la empresa. Este método, pues claramente aumenta la productividad laboral
obvio porque solo realizan tareas sistemáticas, es decir, ya tareas mentalizadas que una y otra vez lo realiza el trabajador, ¿ya? Y son tareas simples. Entonces, sí, desde algún punto de vista, aumenta la productividad laboral, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver a qué costo, ¿sí? Y la productividad empresarial, claro, la aumenta porque el producto o el bien o el servicio sale con la menor cantidad de costos, ¿ya? Porque existe un proceso bien estandarizado que sirve, si existe algún error, para identificar dónde se cometió este error y quién cometió este error. Como existen tareas tan pequeñas y tan simples y un listado de trabajadores que lo va a realizar, se logra identificar bien de dónde vino el error, cuál fue el error. Entonces esto lo que hace es fomentar de alguna manera la productividad empresarial, ¿ya? Y esto se aplica en su mayoría a trabajos industriales a gran escala. Lo que se me ocurre como ejemplo es las maquilas, ¿verdad? Ustedes, yo no sé si alguna vez han entrado a alguna maquila o alguien ha tenido la experiencia de trabajar en alguna maquila o industria que crea ropa, por ejemplo, zapatos también, ¿verdad? Tienen el mismo método. Yo sí he tenido la oportunidad de entrar tanto a industrias que fabrican zapatos como a maquilas como tal. Y es precisamente esto, ¿verdad? El método que se aplica en este tipo de trabajos es el taylorismo. Porque cada persona tiene un trabajo muy específico, hace siempre el mismo trabajo, nunca varía, y es un trabajo muy simple, es un trabajo muy pequeño. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Cuando la ropa esté terminada, hay una persona que se encarga de doblarla, o otra persona de plancharla, otra persona de bordar los logos que lleva la camiseta, por ejemplo, y así cada persona hace tareas muy específicas y simples en una secuencia de tareas, ¿ya? Entonces, esto se realiza normalmente en las grandes industrias. Ahorita cambia ventajas. ¿Les cambió también a ustedes? No. No. No sé qué pasa, fíjense, a ver si será por el internet que a veces no cambia ¿cómo se llama? ¿Ya les aparece ventajas? Sí. Sí, licenciado. Bueno, como lo hemos estado platicando, pero para aterrizar un poco en el tema de qué ventajas tiene la aplicación de este método de trabajo. Y es, como lo hemos dicho, genera más eficiencia, lo cual se logra a través de la descomposición de los procesos en varias etapas para que éstas se realicen de mejor manera. Una tarea se divide en tareas más pequeñas, ¿sí? Eso es lo que hace más eficiente la realización de este método. Aumenta la productividad y reduce costos. La productividad se aumenta a través de trabajo bien hecho, productos bien hechos y servicios bien prestados, ¿sí? Porque se encuentra bastante estandarizado, entonces aumenta la productividad, ¿ya? Se genera de más y mejor. Y los costos, pues ya lo platicamos, cómo es que se reducen. Es de un aprendizaje sencillo. Esto más que todo ayuda al trabajador porque es bastante simple o bastante fácil lograr acoplarse a un trabajo nuevo como este. Por ejemplo, uno llega sin experiencia, normalmente en estos trabajos no se le pide a la persona que está buscando obtener ese espacio laboral, no se le pide experiencia en el puesto, porque el método es precisamente eso, son tareas bastante simples que puede realizar o aprender fácilmente cualquier persona. Esto con el propósito nuevamente de la productividad y de la eficiencia, ¿sí? Entonces las tareas no tienen que ser complicadas, tienen que ser fáciles de aprender y de realizar para el trabajador, ya sea que se encuentre trabajando ya en el lugar o un trabajador que haya ingresado recientemente al lugar de trabajo. Especialización de los trabajadores. Los trabajadores, al realizar continuamente las mismas tareas, ¿sí? Sin ningún cambio, se vuelven pues expertos en realizarlas, ¿verdad? Ustedes han visto que, un ejemplo, a mí me pasa a veces,
Cuando uno va al banco, ustedes ven a la persona a los que están en las cajas, cuando cuentan el dinero, increíble lo rápido que lo hacen. ¿Ustedes han tratado alguna vez de contar dinero así? Sí. Se confunde uno, realmente no es tan sencillo como ellos lo hacen ver, de que y empiezan ahí a contar los billetes. Es complicado hacerlo para alguien que no tiene esa práctica. En cambio, en este método, al ser una tarea que se repite y se repite y se repite diariamente, y de alguna manera es una tarea simple, entonces los trabajadores se vuelven especializados y expertos en el tema. Ustedes ven ahí, regresando al tema de las personas que trabajan en cajas de banco, cómo cuentan de rápido el dinero y cómo ingresan de rápido los números en la computadora. Entonces, al realizarlo diariamente y ser una tarea repetitiva y de alguna manera sencilla, se vuelven expertos en realizar esos trabajos, ¿verdad? Y así muchos trabajos. Ustedes pueden pensar o se les puede venir a la cabeza cuántos trabajos no realizan lo mismo cada día tras día. Entonces, al final, la persona a veces lo hace sin siquiera pensarlo, solo lo hace por la práctica, ¿verdad? Que lleva de hacerlo durante tanto tiempo. Aquí genera un mayor control al empleador y permite identificar errores de mejor forma. Eso fue lo que les comenté hace un momento. Como son tareas tan simples y tareas tan pequeñas, y es una serie de pasos bien identificados, el empleador puede identificar rápidamente de dónde provino el error. Por ejemplo, si el producto tuvo algún defecto o se hizo mal algún paso para la prestación del servicio, el empleador sabe identificar quién fue o de dónde vino ese error, con el propósito obviamente de mejorarlo, ¿verdad? De mejorarlo o, en dado caso, sustituir al trabajador, ¿verdad? Si así lo decide el empleador, para evitar el error en el proceso, digámoslo así. Esas son algunas ventajas que se considera en la aplicación de este método. Ahorita cambié a desventajas, ¿les apareció? Sí, licenciado. No, desventajas, no. Ventajas. Entonces, en lo que cambio nuevamente, miren, realmente en este método yo estoy 100% seguro que ustedes ya lograron identificar más desventajas que ventajas, que es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, las desventajas es que al ser aplicado en industrias y conllevar un proceso estandarizado de pasos, cada vez se necesita menos mano de obra o manos de trabajadores. Esto debido a la tecnología, ya que las máquinas han absorbido mucho el trabajo que han llevado a cabo los trabajadores. Entonces, la primera desventaja de este método es de que al ser una serie de pasos conforme bien estandarizados, identificados en pequeñas tareas, conforme va avanzando la tecnología, estos trabajos que son como, bueno, bien especificados y estandarizados y repetitivos, son absorbidos por las nuevas tecnologías. Entonces, a la hora de crearse nuevas tecnologías, lo que hace es desplazar al trabajador, ¿ya? Entonces se crea una máquina, se crea un sistema que realiza exactamente las tareas que se le requieren y no en pequeñas, o sea, no se necesita hacer un pequeño sistema para una tarea, no se necesita tener una pequeña máquina para cierta tarea. Entonces se hace una sola máquina, un solo sistema para la realización de todas las pequeñas tareas y de una forma efectiva, ¿ya? Entonces crea el desempleo, fomenta el desempleo la aplicación de este método, ¿ya? Porque el trabajador ya no es visto como alguien que puede ir más allá de lo que se le solicita o lo que puede hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, el método es bordar, ¿verdad? El bordado, cada una de las playeras se borda y ahí todo el día, todos los días. Entonces, al final, ¿ustedes creen que este trabajador está explotando sus capacidades físicas o mentales de cómo hacer un trabajo diferente? No, realmente no. Porque
que al final la mente de uno se acostumbra, ¿ya? Entonces el trabajador no piensa más allá de, bueno, puedo mejorar de hacer de cierta manera esto, o puedo hacer más rápido el trabajo de cierta manera, no, porque su trabajo es estandarizado y es una tarea en específico, ¿ya? Puro robot, algo así, puros robots. Entonces a la hora que viene una máquina, viene un nuevo sistema tecnológico, fácilmente se desplaza el trabajador, ¿ya? Entonces el trabajo se vuelve estandarizado y monótono, lo cual no beneficia en nada al trabajador porque no explota las capacidades que tiene uno como persona, ¿ya? Todos los días uno llega a hacer lo mismo, ¿sí? Hacer exactamente las mismas tareas. Entonces el trabajo se vuelve estandarizado, monótono y totalmente aburrido, porque para uno como trabajador, tal vez para la empresa sí es productivo y eficiente, pero para uno como trabajador no es productivo personalmente, ¿ya? Y profesionalmente. Entonces se enfrasca la persona en un solo trabajo que lo vuelve monótono. Ejerce un control sobre los trabajadores bastante fuerte por parte del empleador, lo cual puede llegar a afectar psicológicamente al trabajador. Imagínense ustedes, como yo les mencioné, son tareas pequeñas que realiza cada uno de los trabajadores. Entonces, cada tarea es un paso y el empleador lo tiene bien identificado. Entonces, imagínense la presión psicológica que tiene el trabajador por parte del empleador, de que si se confunde, porque al final equivocarse, errar es humano, ¿verdad? Es normal. Entonces, si se confunde, y ya va el empleador a decirle, mira, no me estás funcionando, no me sirve tu trabajo, no lo estás haciendo bien. Entonces, al final, no solo el trabajo es monótono, no solo el trabajo es estandarizado, sino que encima ejerce una presión psicológica bastante fuerte por el control que lleva el empleador sobre el trabajador, ¿ya? Entonces, todo esto, todo lo que engloba, todo lo que hemos platicado, lo que causa es de que el trabajador se sienta menos valorado. Como lo mencioné hace un instante, priva al trabajador de su creatividad y de fomentar o proponer nuevas formas de realizar el trabajo o realizar de mejor manera el trabajo, tal vez reduciendo los pasos, reduciendo el proceso o mejorando más procesos, etcétera, ¿verdad? Y un error afecta a todo el proceso, lo cual genera sanciones por parte del empleador. Un solo error no solo afecta, pues obviamente, la presión psicológica al trabajador de que él cometió el error, sino que por él se paró toda la producción, por él se produjo mal un bien, un producto, ¿verdad? Entonces, al final, la aplicación de este método crea más desventajas que ventajas, ¿ya? Porque vuelve al trabajador una especie de máquina, de robot, no le permite a él desarrollarse efectivamente utilizando todas las capacidades que como personas tenemos, ¿verdad? Imagínense los trabajadores que están en estas situaciones y son estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Porque ustedes se recuerdan que existe bachillerato por madurez o estudiantes universitarios que están estudiando de alguna manera, ¿verdad? Son personas que pueden generar ideas. Son personas que pueden mejorar procesos, que pueden tener ideas, que conocen más de la situación o de otra manera la situación, que pueden proponer al empleador nuevas formas de realizar, pero aquí no se puede, ¿verdad? Sin ese apoyo del empleador no se puede, ¿ya? Porque la tarea es una y es específica. Entonces aquí priva bastante al trabajador de poder desarrollarse. Y obviamente yo creo que ya todos lo dedujimos, no fomenta en absoluto este método del taylorismo la flexibilidad laboral, ¿verdad? Entonces, como opinión, ¿les aparece? Cambié de pestaña, ¿les aparece mi opinión? No, Lick, todavía no. Entonces, miren, esto al final lo que puse es una opinión bastante personal, ¿ya? Al final cada quien va a formar su opinión, pero esta lo puse como para ejemplificar
cómo se juntan todas las características, todas las formas, las ventajas y las desventajas en una opinión personal, ¿ya? Esto no, en el caso del examen se los digo yo, ¿verdad? No vayan a ponerme precisamente esto, a menos que pues compartan la opinión, pero si ustedes tienen otra opinión, la podemos platicar, ¿verdad? Pero en mi opinión, y con todas las características, formas, desventajas, ventajas que hemos visto de este método, que se aplica bastante, como les dije, yo estoy seguro que ahorita conforme fuimos desarrollando este método, se les vino a ustedes a la cabeza muchos trabajos o experiencias laborales que tienen o han tenido. Entonces, sin duda alguna es un método que funciona muy bien desde el punto de vista del empleador. Tal vez sea bastante efectivo, pero para el patrono, para la empresa, no para el trabajador, ya que efectivamente reduce los costos y brinda mejores servicios y productos por medio de procesos más eficientes. Al final se logra el objetivo de la empresa de lograr más productos y de mejor calidad, ¿sí? Que sea a través de procesos eficientes. Sin embargo, en este método el mayor beneficio lo obtiene el patrono, como les decía, ya que perjudica en su mayoría al trabajador al no permitirle desarrollar sus capacidades de una manera plena. También limita en sobremanera la flexibilidad laboral. Aquí es muy poco la forma en que se puede llegar a aplicar la flexibilidad laboral, incluso considerando su aplicación riesgosa, la de la flexibilidad para el sistema de operación empresarial. Entonces, este método del taylorismo es totalmente contrario a lo que hemos visto de la flexibilidad laboral. Pero, ¿por qué lo puse o por qué tocamos este tema si no tiene que ver con la flexibilidad laboral? Es la otra cara de la moneda de la flexibilidad, no se aplica, o si se busca aplicar, se limita, ¿verdad? Porque dice el patrono, bueno, no puedo hablar flexibilidad porque si doy esa flexibilidad, los procesos ya no van a ser estandarizados, van a cambiar los procesos, me va a faltar una persona aquí que realizaba una tarea en específico, se me va a revolver todo el proceso. Entonces, no, se hace exactamente lo que se tiene que hacer y lo que se le pide que haga, en el momento y tiempo que lo tiene que hacer. Ya no hay tiempo para mejores ideas, no hay tiempo para nuevos procesos, no hay tiempo para cambios, así está, así me ha funcionado y así se tiene que hacer. Esa es la mentalidad del patrono en estos casos, lo cual al final de cuentas yo se los puse como ejemplo porque yo estoy seguro que se aplica en la mayoría de lugares de trabajo en donde nosotros estamos o hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, ya les di mi opinión, ya les comenté yo las ventajas, las desventajas de qué trata el taylorismo. Tal vez no lo conocían con ese nombre, pero sí, a la hora de que se fue explicando, dijeron, sí, en mi lugar de trabajo existe este método, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿O cómo consideran que se podría aplicar aquí la flexibilidad laboral? A ver, Judy. Pues yo lo hablo porque mi hermana trabajó en una maquila y ahí estaba lo que usted dice exactamente, el taylorismo, pero enfáticamente es denigrar a la persona porque como tienen tiempos exactos para producir para la pieza que sigue, entonces tienen hasta el tiempo de ir al baño, pues es prácticamente bien vigilado y mucha presión, o sea, se afectan en su salud. ¿Cómo se podría cambiar acá? Sería que la mentalidad del empleador pudiera manejar la forma de los procesos y hacer pausas en horarios de trabajo, por ejemplo, permitir jornadas de refacción, que esto ayudaría a tal vez, pues no a mejorar la forma de organización, pero sí a equilibrar esos tiempos que tienen ellos de estrés, flexibilizar en esa parte 2 horarios de refacción en el día y su hora de almuerzo,
pues un poco mejora esa parte del estrés, ¿verdad? Ahora en la parte de los procesos, como no pueden cambiar, no le veo la forma de mejorar esa flexibilidad. Si es una cadena, una serie de pasos en la que solo va a intervenir va a estar muy limitado pues a que solo un empleado tiene que hacer cierta tarea. Entonces, solo en la otra parte es mi comentario. Gracias, licenciado. Sí, gracias, Judith. Sara. Sara y después José Rodolfo. ¿Me escucha, Sara? Bueno, si no, José Rodolfo. Sí, licenciado, gracias. Mira, de que el aporte que vimos hoy de Frederick Taylor es muy estudiado para los administradores de empresas, es muy viejo, el señor creo que vio por el 1800 más o menos, y la verdad que es como de las mayores críticas que se le hacen al capitalismo, por lo que mismo que usted decía, de que son tareas muy específicas, vuelve a las personas como que casi fueran máquinas. En realidad hay un corto muy famoso de Chaplin, donde justo hacen eso, de que están haciendo tareas muy específicas, son muy corridas, y cómo realmente se deshumaniza la persona, y podemos ver de que realmente no fomenta la superación del trabajador. Hay un buen ambiente laboral porque es muy estresante y realmente uno hacer lo mismo todos los días, como usted decía, no se siente superado, se siente reprimido, incluso atenta a la salud de la persona mental, porque no se está haciendo como nada, no se ve que se esté casi que retribuyendo el trabajo, solo es como algo mecánico. Y sí, es como que también genera muchas críticas al sistema en que vivimos actualmente. Conjunto a esto, especificar demasiado las tareas y no dar paso a que se superen demasiado los trabajadores, ¿verdad? Gracias, licenciado. Sí, gracias. Sara, ¿volviste a levantar la mano? Ay, sí, perdón. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí, Sara, gracias. Ok. No, yo solo quería comentar que considero que lastimosamente por nuestra cultura, por lo que vivimos y vemos, unimos este tipo de método a esta realidad de una maquila en donde pues, el patrono, en lugar de pues, ayudar, se vulneran los derechos humanos, las garantías no se superan y así, pero considero que tal vez utópicamente o en otro lugar tal vez no va de la mano. Pero tal vez respondiendo a la pregunta de cómo podremos lograr en este tipo de método una flexibilidad, tal vez podría ser en una flexibilidad del lugar del trabajo, ¿verdad? Porque puede variar eso, podría ser en algún momento remoto, dependiendo del proceso que sea, o bueno, vengan toda una semana presencial, o unos días sí, unos días no, entonces que sea semipresencial, o en ese tipo de aspectos se pudiera como considerar esa flexibilidad. Gracias. Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo veo el sistema de Frederick Taylor que es muy aplicado en lo que son las maquilas, como vemos las violaciones a los derechos humanos, derechos laborales, inclusive lo podría ver como un sistema de acoso laboral, si lo quieres ver así, porque tiene una línea muy delgada entre la violación de derechos laborales y el sistema taylorismo, ¿verdad? Entonces, considero que aquí no tenemos como la educación, como dijera yo, como un sistema adecuado para poderlo aplicar. Lo aplicamos violando los derechos de los trabajadores. Sí, gracias. Marlene. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que mi aporte en realidad es donde usted indicaba que había una posibilidad, por decirlo así, negativa, sería una desventaja, donde las máquinas ya pueden venir y suplantar al ser humano. ¿Qué pasa con, casi que básicamente es una flexibilidad para el patrono en este caso? Yo fui a una ponencia a una universidad, Rafael Landívar, que había un conglomerado de ingenieros
¿verdad? Yo fui de acompañante de mi esposo y conocí una parte muy importante que a mí me preocupó, y era eso, donde ellos exponían, donde hay máquinas que ya pueden suplantar al trabajador, por ejemplo, en las maquilas o, por ejemplo, en los ingenios, una cementera o qué sé yo. Hay ciclos donde un trabajador lleva una bitácora y envía los informes a los, por decir así, a los encargados, ¿verdad? En este caso ya se estaba implementando, o más bien ya lo tienen implementado, y es de que la misma máquina envía cada cierto tiempo el reporte a los encargados, ya sea les cae a su computadora, al celular, e inclusive a su teléfono, a su reloj inteligente, ¿verdad? Entonces, a la larga ahí, pues nosotros como seres humanos, pues somos los que estamos como que estamos perdiendo, por decir así, terreno, ¿verdad? En esa parte, pues estaría violentando, por decir así, el derecho al trabajo. Es mi opinión, licenciado. Sí, gracias. José Rodolfo, ¿volviste a levantar la mano o no? Disculpe, licenciado, la dejé levantada. Gracias. Entonces, miren, sí, realmente, pues todos los comentarios son bien acertados. A mí en lo personal, me asusta bastante el tema de todo esto de la tecnología, porque si se ponen a pensar la tecnología, o sea, ustedes pueden ver películas y ya ni siquiera películas, son cosas que pasan y ya están pasando en la realidad. Todos los trabajos van a ser suplantados por estas tecnologías que se están dando, ¿verdad? Incluso trabajos tan delicados como médicos, ¿verdad? Pues nosotros, abogados, por eso que se le está dando la capacidad a estas máquinas o estas tecnologías de pensar por sí solas, ¿ya? Entonces, al final, este tema es bien, bien importante de platicarlo, no es parte como de la clase, pero si lo vemos desde el punto de vista laboral, a mi percepción, a mi forma de verlo, todo esto de la inteligencia artificial, las máquinas y todo que van a hacer trabajos, suplantan de alguna forma a todos nosotros que somos trabajadores. Eso de alguna forma a nivel internacional violenta los derechos a los trabajadores, ¿verdad? Puede llegar a violentarlos. Entonces, regresando al tema de la clase, el ejemplo de una maquila se puso o se da porque primeramente en Guatemala tristemente es de los ejemplos más comunes relacionados a estos temas. Hay más, ¿verdad? Se da tal vez el taylorismo, este método taylorismo, si bien no se da en la totalidad, pero sí se aplica varias características, varias formas se aplican en varios lugares de trabajo. Pero el ejemplo especial de la maquila es cómo de un método tan rígido como el taylorismo pasamos a la flexibilidad laboral en el mismo lugar de trabajo. Eso lo vamos a ver el día de mañana con otro método, que fue el método que yo les dije, que al final recae sobre el mismo espacio de trabajo, que es uno de los trabajos, es por eso que se pone de ejemplo, que es uno de los trabajos con más rigidez, ¿verdad? Por el volumen de trabajo que hay. Imagínense, en el tema de maquila, ¿verdad? Haciendo ropa. ¿Cuántas prendas? Eso no lo sé, pues, pero imagino la cantidad de prendas que tiene que sacar al día una maquila. Entonces es un trabajo desgastante por donde ustedes lo quieran ver, aunque se aplique la flexibilidad. Ustedes mencionaban ahí de que se apliquen turnos, de que un día lleguen cierta cantidad, otro día cierta cantidad. Ustedes le proponen eso al patrono y dicen no, porque en vez de que me reduzca costos, me genera más costos, ¿ya? Porque al tener menos gente, produzco menos. Y si quiero producir lo mismo y le doy un descanso a la mitad de los trabajadores, tengo que contratar a otra mitad de trabajadores para que me suplan esa totalidad, ¿ya? Entonces, a la hora de querer aplicar la flexibilidad en trabajos tan rígidos como el tema de la maquila, lo que hacen es suplantar al trabajador con nuevas tecnologías que no necesitan días de descanso ni nada, y hacen el trabajo a gran escala, ¿verdad?
Pero el fin de esto es que ustedes vean el día de hoy lo rígido que puede llegar a ser este método que se aplica hoy en día, se sigue aplicando hoy en día, tal vez no a todo su esplendor como era antes, ¿verdad? Que cabal lo mencionó José Rodolfo. Este método no es que sea tan antiguo, porque digamos tiene un poco más de unos 100 años, pero se empezó a aplicar o se llevó a cabo con el tema de la industrialización de las empresas, etcétera, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces ahí es donde crecieron los grandes empresarios, que incluso familias de empresarios que hasta el día de hoy tienen mucho poder adquisitivo y empresarial, nacen en este periodo donde se implementó este método, que realmente no es otra forma más que explotación al trabajador, ¿verdad? Recuerden que no solo tiene que ser física esa explotación, sino también es mental, ¿ya? Porque imagínense, uno llega a hacer lo mismo todos los días. Mentalmente es desgastante. También el trabajador puede que estudie, puede que esté preparado en otras áreas y no le permiten desenvolverse, ¿ya? No aceptan sugerencias, mejoras. Entonces es una situación que cae en vulnerabilidad incluso a los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces es importante que hoy aprendamos este método, lo tengamos presente, y mañana vamos a ver que sí hay formas de flexibilidad en este tipo de situaciones, que es la otra cara de la moneda al tema del taylorismo. Y sumado a eso, porque digamos el gran impasse del taylorismo es que no, me va a generar más costos y no va a ser eficiente. Entonces no se puede. Pero el día de mañana vamos a ver el método del toyotismo, en donde al final aplica en la misma industria y es muchísimo más eficiente, mejor para el trabajador y para el empleador, y se guarda la eficiencia, ¿ya? Y también se trabaja a través de una serie de pasos, pero se aplica la flexibilidad y es exitoso el método. Entonces es una forma de verlo, de cómo en lugares tan rígidos como una fábrica o una maquila, donde se trabajan cosas sistemáticas, los mismos productos de una manera sistemática, diaria y masiva, se puede aplicar la flexibilidad laboral. Entonces hoy nos ponemos en el papel de que no, es muy difícil, no se puede. ¿Cómo una fábrica, cómo una maquila va a aplicar la flexibilidad laboral? Pues ya lo vamos a ver el día de mañana. Entonces la clase de hoy es el taylorismo. Ese es el tema de hoy. Ya les pasaron ahí la asistencia. Mañana vamos a ver cómo se aplica la flexibilidad en métodos tan rígidos como el taylorismo, que lo convierte al final, a la hora de que se aplica la flexibilidad, lo convierte en otro método bastante exitoso, ¿sí? Entonces, ¿les quedó claro el método del taylorismo el día de hoy? Sí, licenciado. Muy bien, entonces les agradezco. Vamos a ver qué hora. Terminamos 10 minutos casi antes, está re bien. Ya les pasaron la asistencia, les encargo que todos la llenen, por favor. Mañana vamos a estar platicando del siguiente tema, siempre relacionado a la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga. Gracias por la atención. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias, Lili. Pase feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. ¿Viste cuando me fui?